¿Cómo están? Bienvenidos a este Juntos a la Par, ya promediando diciembre y en esta semana estamos terminando las clases, con lo cual ya prácticamente estamos en el receso de verano y esto hace que en esta semana al menos estemos los que estamos en primaria o los que tenemos hijos en primaria, con todos los actos escolares. Una semana que además va a ser muy corta como consecuencia de que se arranca el lunes con un feriado nacional. Una semana en la que, además de que tiene la característica y particularidad de ser una semana mucho más corta, finalizan las clases y de este modo también el Ministerio de Educación cumplimenta con aquellos que se había propuesto a principio de año cuando se fijó el calendario académico, cumplir los 190 días de clase. Claro que llegamos a este cumplimiento en el medio de un estiramiento importante de lo que es el ciclo lectivo, porque normalmente a esta altura las clases se terminaron y también es cierto que con estos feriados nacionales, que todos los meses, cuando menos hay uno, ha hecho que sea un año muy particular, que a la vez va a determinar que el año que viene estemos arrancando las clases también un cachitito más tarde, una semanita más tarde, que se siente sobre todo llegada a estas fechas en el cuerpo, en el cansancio, en el agotamiento. Comenzamos a transitar el día del programa de hoy y así nos presentamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol. Lejos de la gran y comenzamos Juntos a la Par en esta semana tan calurosa, pero que sin lugar a dudas también es la última semana de esfuerzo importante. Después hay que seguir yendo a las escuelas, no dije eso en la apertura, hay que seguir yendo a las escuelas porque no es como se dice, que los docentes cuando terminan las clases nos vamos y volvemos el primer día del año siguiente. No, diciembre hay que ir hasta el último día laboral y después en febrero nosotros nos reintegramos con el mes de febrero. Es un mes donde donde se realizan todas las planificaciones, las cuestiones académicas, las interconsultas con los otros docentes para ir unificando los objetivos de cada área. Así que no es así. No es que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, estamos lejos de eso. Gustavo, ¿cómo te va? Hola, bienvenido. Beatriz, ¿cómo estás? Sin dudas que estamos lejos de eso. En esta época también, no solo en primaria, también en secundaria están las clases de apoyo, los recuperatorios. Bueno, la secundaria tiene todos los que tienen las previas. En terciarios hay mesas de exámenes, materias previas. Hay mucho a andar todavía. Por más que sea diciembre, que vendría a ser el viernes del año, ¿no? Es el día viernes del año, lo leí hoy en un bar que siempre escriben cosas en la pizarra. Y como vos bien decís, es una tarea en la cual no termina simplemente con el último día de clases y que sin dudas que se hace cuesta arriba esta parte del año. Hay cierre de libretas, se cita a los padres, ¿qué va a pasar con la nota? ¿Va a recuperatorio? ¿Va a libreta en proceso? Hay muchas cuestiones a tratar. ¿Quién se exime? ¿Quién no se exime? Entonces, no es tan así como a veces suele decir sí, en terciario los exámenes finales la toma de exámenes van hasta el 20 y pico de diciembre. Claro. Prácticamente se llega a Navidad, en esa semana son las últimas mesas, es decir, hay un trabajo. Y también hay que valorar el esfuerzo que más de una vez hacen los alumnos, por ejemplo en terciario, porque ir a rendir materias es importante y es materia completa. Secundarios, los que están con previas y en proceso, también es un hecho que lleva un tiempo. Y con el tema de la primaria, por ahí el peso es más para los docentes porque a esta altura los chicos ya están más aliviados, pensando en el acto, practicando para el acto, claro, con menos horas de clase.
y en realidad el docente está corrigiendo, Sí. armando libretas, firmando. Bueno. Claro que sí. Bueno, de hecho, Cintia está en ese proceso. Cintia hoy que no hoy vino, no está vino. ausente y por justificada porque está con esa... terminando el año, haciendo libretas, entrega de libretas también la próxima semana. Hay mucho trajín todavía. Bueno, quédese porque ¿A dónde tenemos voy a un ir? programa ¿A dónde voy a ir? divino, con un gran número de invitados. Voy a comenzar a presentar al primero de ellos. Se trata de Fernando Farías. Él es locutor y ya lo van a escuchar hablar. Lejos, se le nota así que es de las voces engoladas que uno que tiene voz de pito envidia de manera considerable. Es además, trabaja en el ET8, está en el informativo, bueno, en un montón de radios. Básicamente te dedicaste a la radio y la televisión no es del todo tu amiga. No, para nada, no, absolutamente la televisión. No tengo experiencia, más que en algún momento haber grabado publicidades y esas cosas, pero no, en cámara no. Pero sigue siendo una voz. Sí, eso sí. Además sos psicólogo, Fer. Sí, soy psicólogo, también soy profesor universitario para enseñanza media y superior y también soy magíster, bueno, en realidad en el proceso de elaboración de la tesis de una maestría en psicopatología y salud mental, digamos que tengo bastantes ocupaciones. Estás ahí como partido en las ocupaciones. Sí. ¿Por qué elegiste hacer dos cosas al mismo tiempo? Porque en realidad, Sí. bueno, lo hemos charlado de más de una oportunidad, Ajá. con esa voz, sin dudas tu futuro de locutor era más que prometedor. Sí. Y sin embargo, también optaste por hacer en el medio, y mientras era locutor, una carrera universitaria, apostar a la educación. Sí, bueno, en realidad la comunicación está atravesada por un montón de cosas, sin lugar a dudas, ¿no? Y desde el lugar del comunicador también tenía expectativas de formarme en lo que tiene que ver con las humanidades, y la psicología está muy en relación a eso, ¿no? Así que, digamos, básicamente para hacerlo resumido, ese es el camino, ¿no? La comunicación, las humanidades, lo que tiene que ver con el sujeto. Cuestiones paralelas que tienen que una tienen mucho... temática en común que las Sí, atraviesa. Sí, seguramente, sí. ¿Y en dónde te sentís más cómodo? Bueno, eso no lo podría contestar honestamente, porque son cosas para mí distintas. Lo son, sin dudas. Sí. Lo son sin dudas, pero digo, una es la exposición Sí. que te da el trabajo en los medios, Sí. y otra muy distinta es el consultorio, la psicología, el trabajo en un aula. Sí, la verdad es que podría decir que cuando estoy interactuando con gente es el lugar donde me siento más cómodo. Digamos, cuando sé que algo de lo que yo produzco tiene que ver con un receptor, en términos generales, ¿no? ¿Presente o escuchando? Sí, digamos, Escuchando, digamos, detrás de claro, un aparato virtual, de por radio. decirlo de alguna manera, Claro. o que esté presente, digamos, en el espacio concreto. Tenés otra particularidad que es la de ser buen tipo, pero se supone que así te hizo la vida. Bueno, sí. No, claro, porque también es cierto que cuando uno encuentra una persona con este combo, no siempre se tiene modestia, se tiene la condición de ser buen. Digo, algunos fantasmas se empiezan a agitar y hay otra postura ante algunas cuestiones. Bueno, sí, digamos que a veces cuando uno trabaja en los medios de comunicación, uno termina siendo un producto de sí mismo, ¿no? Quiero decir, uno tiene que venderse, y eso hace que el narcisismo se amplifique porque, bueno, si no, el espacio no es fácil de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo, son posturas y también, digamos, podría ser una polémica, ¿no? En relación al narcisismo de los que trabajan en la comunicación. Bueno, Fer, gracias por venir, No, te invitamos gracias a a ustedes. quedarte. Le vamos a dar la bienvenida a otra de las personas que va a estar compartiendo el programa el día de hoy. Es un concejal de la ciudad de Rosario. Generalmente hay en este espacio y todas las semanas algún político que está compartiendo con nosotros el programa. En este caso es un concejal del PRO, Alejandro Rosselló. Hace solamente 2 años que sos concejal. Casi 3. Bueno, sí, casi 3, porque ya el año que viene hay elecciones, pero si tenemos en cuenta que es diciembre, bueno, casi 3, pongámosle así, y llegaste en un espacio muy particular, que se abrió a sí mismo, un espacio importante en el Consejo Municipal por la gran cantidad de concejales, que además está trabajando mucho el PRO desde el Consejo Municipal, pero que es muy difícil el ámbito del Consejo Municipal, digo. No solamente por lo que pasa en estos días, que tiene que ver con el transporte, con el presupuesto, con discusiones que no avanzan, sino que a veces deviene, y en muchas de las personas que nosotros hablamos, en una frustración grande. Digo, llegan con la idea de querer cambiar un montón de cosas y ahí adentro te das cuenta que ese ideario con el cual uno llegaba termina casi haciéndose pedazos. Bueno, la verdad que muy contento de venir al programa. Sí, es verdad, pertenezco a un espacio político que es el PRO, que viene creciendo desde el 2009.
Yo ingresé en el 2011 junto a 2 concejales más y hoy somos 5 concejales. Y la verdad que sí, venimos trabajando mucho y vemos que, si bien a veces es difícil cambiar la realidad, sabemos que la única manera de hacerlo es desde adentro, es trabajando, y aunque sea difícil, en el Consejo haya muchos intereses políticos y muchas posiciones de partidos con ideologías diferentes al nuestro, creemos que necesariamente tenemos que estar ahí y desde ahí profundizar las políticas que nosotros creemos que pueden cambiar la realidad de los rosarinos, y ese es el lugar, es decir, el lugar de la política, el lugar de un cuerpo deliberativo en donde vamos a plantear siempre cuestiones, y como lo ha hecho el PRO del 2009, de manera propositiva. Los órganos legislativos son un instrumento fundamental para la democracia. Por ahí uno no está empapado de la realidad de los otros legislativos o de otros consejos municipales, pero lo cierto es que en particular hoy en la ciudad de Rosario el Consejo Municipal es un ámbito muy difícil, donde si bien se parte de que es una institución estrictamente política, daría la impresión de que está tan encasillado en ser un órgano político que no avanzan en las discusiones, por ejemplo. Bueno, yo si te tengo que ser sincera, Beatriz, yo ese punto de vista no lo comparto porque nosotros hemos impulsado desde el Consejo Municipal muchas iniciativas que tienen que ver con una modificación profunda de la ciudad. Por ejemplo, en las cocheras subterráneas, te doy un ejemplo aislado. O sea, son cuestiones que el PRO ha impulsado y creemos que hay un montón de cuestiones como esa que te estoy mencionando, como el tema de los cuidacoches, como el tema también de la educación misma, de la seguridad, que nos parece importante que, más allá de la complejidad que tenga el cuerpo del Consejo Municipal o la conflictividad que tenga, creemos que es necesario, y como decís vos, reivindicando el sistema democrático, que creemos que ese es el lugar. Es difícil porque sí, hay muchos bloques políticos, hay mucha representación, y además es muy variado. Es muy complicado además porque bueno, hay bloques políticos, es una institución política y tiene que tenerlo, pero hay muchas individualidades políticas en esto que fue la ruptura de bloques, y que entonces cada uno se erige y se representa a sí mismo en un bloque unipersonal. Mira vos, nunca hemos tenido tantos bloques unipersonales como en este Consejo. Es un dato importante, el bloque del PRO es uno solo y es el bloque más grande del Consejo Municipal, somos 5 concejales. Sigue el bloque socialista con 3 concejales, es decir, somos el bloque más grande del Consejo y nunca ha habido una separación ni una ruptura en el Consejo del bloque. Tenemos discusiones internas, sí, obviamente, porque forma parte de la democracia interna del partido y del Consejo, pero no tenemos una visión para adentro, es decir, tratamos de ver que nuestra función política no tiene que ser una discusión política ni en el partido, ni en el grupo de concejales, ni en el Consejo, sino para afuera, para la gente, que es lo que viene haciendo la gente reivindicando con su voto, tanto en la elección de 2009 hasta hoy. Somos 5 concejales y me parece que es un dato distintivo esa priorización de lo colectivo y no de lo particular. Bueno, hablabas de lo que se propuso en cuestiones educativas, que tampoco se ha avanzado en muchas de las propuestas que hizo el PRO, pero hemos compartido el año pasado, incluso tuvimos aquí en el programa las imágenes de lo que fue esta reunión por el tema de jardines, ¿no? Este pedido que permanentemente se hace desde SADOP, donde los jardines maternales dejen de ser instituciones donde los empleados son de comercio y sí pasen a ser instituciones educativas. Lamentablemente, digo, hay discusiones en las que no se avanza porque tal vez no sean demasiado políticas, porque tal vez no favorezcan el consenso, no sean rimbombantes incluso, pero a veces cuesta mucho el avance. Sí, creemos que hay una cuestión que es esencial. La educación no puede ser realizar un trámite como si fuera la habilitación de un comercio o cualquiera. Creemos que hay otros valores, necesita la protección de otros derechos y otras garantías, porque estamos hablando de la educación. Como vos decís, el PRO tuvo varias iniciativas con temas jardines, con temas de RCP en jardines, por la muerte de una nenita que también fue muy trágico, del tema de corredores seguros. También estamos impulsando subsidios para que los jardines que son robados y que no tienen la posibilidad de volver a adquirir todo lo que tenían para volver a funcionar, esos chicos en qué situación quedan, si el jardín cierra. O sea, tenemos varias iniciativas que tienen que ver con eso. Yo creo que lo fundamental es lo que vos decís, es la órbita en donde ponemos hoy la institución educativa. No tiene que ser una cuestión de empleado de comercio, sino tiene que ser una cuestión de educación. Me parece esencial eso. Perdón, nosotros en este programa, que ya es la 3ª temporada que llevamos culminando la 3ª temporada, este es un tema que lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? Y todos
no es que estoy volcando responsabilidades, o sí, a lo mejor, pero en cuanto quién va a ser el que tome realmente el toro por las astas, que los jardines tienen que ser sustentos de educación, que son docentes los que trabajan en los jardines, que no son venta de kioscos o de ropa. Bueno, hay todas buenas intenciones, todos coincidimos, todos los que hemos pasado por esta mesa. Es notable que ha habido un consenso, todo político que pasó, todo concejal que pasó por acá, quieren estar de acuerdo. Ahora, ¿quién pone acá la firma? No sé, que el decreto, la ley, la resolución, porque hay una situación que es clara y que es evidente. Los jardines son un estamento educativo y no de comercio. ¿Quién tendrá es ahí donde entra a jugar el paso siguiente a realizar y poner la institución donde corresponde? Bueno, no, pero ahí es donde justamente decía el concejal Rollo, es un órgano político. En lo individual todos pueden estar de acuerdo, alguien presenta el proyecto, pero para que ese proyecto se trate y se llegue, hay en el medio alguna necesidad de negociaciones. En algún momento alguien lo pondrá ahí como un valor de negociación y ahí está. Y los maestros esperamos, el jardín espera. Fundamentalmente. Y pasan los años y bueno, estamos en el mismo lugar. No es particularmente no, pero a ver, esto es algo que nos pasa permanentemente en el programa. Está buena la discusión y te aclaro, no es mi posición personal, es la posición de mi partido y la iniciativa también la hemos presentado en el Consejo Municipal. Hay una cuestión que le pasa mucho al Consejo Municipal, que es la cuestión de la competencia y la jurisdicción, como lo es la seguridad, también la educación. Nuestro proyecto, por ejemplo... También la provincia juega un rol acá. Pero por supuesto, nosotros hemos también presentado corredores seguros para jardín a raíz de reiterados hechos de inseguridad, y también lo hemos hablado con referentes del sector, que nos hablaban de la problemática, y la verdad que a veces pasa eso, esa cuestión de competencia, o porque es una cuestión de la provincia, el municipio no lo puede hacer y el concejal se encuentra medio con las manos atadas, limitadas, pero sin perjuicio de eso nosotros los planteamos igual. Es decir, como concejal, ¿qué hacemos? Le pedimos al municipio que le pida a la provincia que realice por lo menos la gestión de tratar de impulsar ese tipo de iniciativas, las hacemos, porque no nos quedamos en la función. Tratamos de ir un poco más allá y ver y tratar de marcar cuál es la problemática y de nuestra visión la solución. Bien, bueno, gracias por venir, Ale. No, de nada, por favor. Siempre ahí los concejales son los que tenemos al alcance de la mano, hay que entender eso. La primera línea es el consejo. Es que es nuestro trabajo, es decir, está acá nuestro trabajo, no allá. Le voy a dar la bienvenida ahora a Ricardo González. Él es historiador y además estuvo trabajando en la publicación de un libro que tiene que ver con las historias locales, pero fundamentalmente lo que hizo Ricardo fue un trabajo enorme para hablar de Puerto Gaboto, que hace tiempo atrás presentábamos lo de Baigorria. ¿Quién fue Baigorria, este granadero ignoto? Ahora nos encontramos de golpe con que Puerto Gaboto, más allá de lo que representa, es mucho más importante de lo que nosotros imaginamos. Pero antes de darle la bienvenida a Ricardo, quiero que compartamos un clip. Estuvimos con él en la presentación del libro, hicimos el aguante, ahí estuvimos, y que tuvo como marco justamente lo que es el Instituto de Capacitación de SADOP. Así que compartimos las imágenes de la presentación del libro y después hablamos con Ricardo. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche,
rock and roll. Llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, Bueno, ahí estaban las imágenes del libro. En realidad no es que quiero hacerla fácil de empezar a leer, que el libro se llama Puerto Norte, Génesis y Desarrollo del Primer Pueblo Argentino. ¿Por qué hacía hincapié en esta imagen? Porque generalmente esta parte del libro los autores no hablan y generalmente no se muestra. Mostramos esta, que es la portada, pero acá atrás está la familia de Ricardo. Digo, el soporte fundamental para que estas cosas se puedan llevar adelante, en el medio de toda la actividad laboral, de correr atrás de las escuelas. Esta imagen es la que probablemente no se vea, pero que está toda la prole, incluso enorme la prole de Ricardo, pero están ahí, los mellizos, todo. Exactamente. Bueno, ¿por qué el primer pueblo? A mí me sorprendió mucho, ¿no? Esto de que sea Puerto Gaboto, acá, cerquita de Rosario, el primer pueblo argentino. Exactamente, es decir, bueno, Puerto Gaboto tiene como origen la fundación del pueblo y fuerte de Santi Espíritu el 9 de junio de 1527, por justamente Sebastián Gaboto. Es la primera expedición que se establece con intento de duración o ser permanente en el tiempo, porque la expedición de Gaboto llega el 9 de junio de 1527 y después de 2 años, porque estuvo 823 días instalada en la boca del Carcarañá, después de 2 años recién se va, pero deja toda una referencia cartográfica, social, importante para todas las expediciones que van a venir posteriormente. Por lo tanto, en Gaboto se va a dar en el pueblo de Santi Espíritu, y no digo solamente fuerte, porque la fortificación se da posterior. Primero hacen 20 ranchos, comienzan la convivencia con los pueblos originarios nuestros, sobre todo Chanatimbúes, Caracaraes, Corondas, que son los que estaban, y guaraníes, que están en la zona. Y después, cuando ya necesitan tener algún tipo de prevención hacia los pueblos originarios cuando se enrarecen, por decir así, las relaciones con los españoles, principalmente con la expedición de Diego García de Moguer, que viene después, se fortifica. Entonces aparece generalmente fuerte Santi Espíritus, pero primero es el pueblo, ¿no? Pueblo de Santi Espíritus, donde se dan los primeros mestizajes, donde se da la primera misa y por lo tanto la primera cruz evangelizadora del cristianismo en esta zona de América. Y también vamos a tener la primera siembra y cosecha de trigo. Por lo tanto tenemos 3 características que después van a dar origen también a la argentinidad, ¿no? El mestizo, y en este caso no solamente español con pueblos originarios, sino que la expedición de Gaboto tiene algo interesantísimo, que es cosmopolita, porque por ejemplo tiene 30 italianos, hay croatas, hay portugueses, muy pocos españoles, que generalmente dice el primer asentamiento español. Es español porque vienen bajo, digamos, la bandera de Carlos V, pero es cosmopolita a partir de que cuando se hace en el Consejo de Indias, aparece la documentación, la expedición de Gaboto no tenía que haber llegado acá, sino que hay una desobediencia que se da en el medio, y como no venía a poblar América, entonces podían reclutar de diferentes nacionalidades europeas, a diferencia de aquellas expediciones que venían a poblar, como la que va a ser la de Pedro de Mendoza, que funda Buenos Aires en 1536, que sí tiene un componente español mayor. ¿Quedó algo de todo eso? Digo, porque en realidad hablamos del 1500
y uno cuando ve cosas de Europa en el 1500 está todo absolutamente conservado. De esa cuestión original, de esas primeras viviendas, de esa primera cruz, ¿quedó algo en pie como para reivindicar ese valor histórico? En el 2006 hay un acuerdo de la provincia de Santa Fe con el Consejo Federal de Inversiones y comienzan a trabajar en lo que se llama Proyecto Fuertes Antiespíritu, un grupo de arqueólogos de la UNR, y hoy está el sitio arqueológico porque se encontró el Fuertes Antiespíritu. Es decir, hoy vos vas a Puerto Gaboto y vas a encontrar el sitio arqueológico donde pudieron descubrir los muros, y en el mismo Museo Histórico de la Ciudad de Rosario está lo que se rescató del lugar, que hoy se está clasificando, se está etiquetando para que cuando Gaboto tenga un museo se pueda llevar eso a... ¿A cuánto está de Rosario Gaboto? Y en 65 kilómetros. 65 kilómetros, un desconocimiento absoluto de toda esta historia en un pueblo. Tenemos San Lorenzo, ¿Sí? que es prácticamente la misma distancia. Sí, En kilómetros, pero tenemos la reivindicación histórica porque vino de la mano del general San Martín y de toda una historia que reivindicamos desde siempre, y Puerto Gaboto, que tiene que ver con una historia mucho más fuerte porque es la de la llegada de los españoles, quedó allí como abandonada, como perdida en las historias regionales. Sí, la verdad que el tema es que ha sido muy bastardeado la historia esta, y yo te lo quiero comentar porque en algún momento hubo una gran discusión a nivel historiográfico en Santa Fe, y quien era el referente historiográfico en Santa Fe era Agustín Zapata Goyán, descubridor de Callastá, Santa Fe la Vieja, que es de 1573, digamos, posterior a 1527. ¿Qué pasó en esto? La historia se trasladó a la capital, digamos. Claro. Entonces era medio complicado levantar el pueblo de Fuertes Antiespíritu cuando lo que queríamos hacer era establecer los cimientos de la provincia en Santa Fe la Vieja, ¿no? Hay una particularidad que vos contaste el día de la presentación, ¿no? Que me gustaría que le comentes a la gente. ¿Cómo fue que se despierta en vos esto? Y no por hacer una pregunta, digamos, personalizada, sino simplemente porque hay una cuestión de muchos años atrás de investigación, desde tu escuela secundaria. Este libro tiene documentación que fui acumulando durante 20 años. 20 años. Y nace la idea de esto en la escuela secundaria con los compañeros de trabajo. Yo soy docente privado, soy hoy consejo directivo del SADO, por eso ahí las imágenes, un agradecimiento al consejo directivo del SADO Rosario y a Martín Lucero, el secretario general, porque me dio el espacio de poder hablar con los compañeros de otro lugar que no sea solamente lo gremial, sino desde la docencia. Y les decía, tomando mate un día de lluvia, como pasa cuando vienen pocos chicos a la escuela, con los compañeros decíamos, che, vos sabés que se nos están yendo los más grandes, los más viejos. Entonces tenemos un problema, porque con eso se nos va muriendo la historia del pueblo. Se nos van muriendo las anécdotas, se nos van muriendo los refranes, se nos van desapareciendo y quedando sepultados cosas que son de un valor importante como compromiso social, como trabajo en las instituciones, y que no podemos rescatarlos. Bueno, así nace esta idea de empezar a armar algo desde Gaboto. Armamos el Centro de Estudios Históricos, y ya en la escuela secundaria, también cuando uno cursaba, había habido un cambio, y esto es importante que la provincia lo sepa, porque hay un problema en el tema de la currícula de historia. Sacamos horas de historia, pero a su vez estamos dando contenidos que cada vez están más lejos de los chicos. Sí, comparto totalmente. Entonces, vemos tanto de fenicio, de claro, romano, de egipcio, y la se verdad... sale de lo regional. Claro, que no está mal, ¿no es cierto? De Porque es la raíz. cultura general si nosotros tuviéramos una carga horaria mayor. Pero ¿cuál es el problema? Se pierde ese contacto que yo tenía con mi abuelo, con mi vecino de 70 años, donde le decía cómo fue tu infancia, cómo fuiste a la escuela, quién eran tus maestras. Entonces el más viejo se sentaba con vos y te contaba. Y esto tiene una doble implicancia. Uno es el transmitir conocimiento, y el otro revalorizar la importancia de esa persona. Entonces me parece que esa reforma del año 87 que decía, veamos en la ciudad, por ejemplo, el barrio, después la ciudad, después la provincia y después el país, me parece que tenía un anclaje territorial y social mucho más que lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Sí, y además es no perder de dónde venimos. Digo, cuando uno pierde de vista de dónde venimos, probablemente tampoco sepa hacia dónde va. Porque esto tiene que ver con la trayectoria inapelable de que nos condiciona ese pasado
y sin lugar a dudas, hoy somos parte de un pasado que va a condicionar al futuro. Y vos dijiste algo tan cierto, Beatriz, recién, el tema de queda cerquita, porque esto fue parte de una región. Ese es el gran problema. Cuando nosotros empezamos a pensar en Rosario, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Gaboto, como algo totalmente distinto y disgregado, cuando esto fue toda una sola región. Por ejemplo, en el siglo XVIII pertenecía a Vera Mujica esto. En el siglo XVIII los calchaquíes que están en Gaboto son los que traen la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Calchaquí en 1725 a la capilla de Gómez Recio acá en Rosario. Entonces, fíjate si nos atraviesan la historia a la formación de estos pueblos. Entonces me parece que tenemos que empezar a buscar esas cosas que nos hacen región, nos hacen integración y no nos hacen individualidades. O sea que me pasa cada vez que venís al programa, la otra vez habíamos hablado de la historia de San Lorenzo, que yo me encuentro que no podría contradecirte en nada de lo que decís. Ya eso es mucho, ¿eh? Porque en realidad, o sea que Ricardo, le cuesta contradecir, que no puede estar o sea que sin en realidad contradecir. el relato que siempre nos hace Ricardo, porque tiene esa particularidad, él va uniendo y te lleva, entonces me decís, ¿dónde estaría? ¿Dónde sería apelable este discurso? Claro. Siempre me aparece como un discurso sin fisuras, pero sin lugar a dudas una cuestión importante, no solamente para Puerto Gaboto, que por hoy termina siendo una localidad pequeña, absorbida por un montón de ciudades importantes como las que tiene alrededor, y que podría haber quedado allí, en el olvido, sin alguien que lo rescate. Digo, capaz que hoy no vendés ni 4 libros, pero sin lugar a duda, ese libro en un tiempo puede ser el disparador para otros historiadores que sigan esa historia. Seguramente. Bueno, ahora los invitamos a compartir otro material, un material que hicimos con los chicos del Colegio San Jorge, porque estuvieron en el Consejo Municipal haciendo una jornada de bullying y ciberbullying, algo que en estos tiempos, nos guste o no, lo neguemos o no, está muy presente dentro de las escuelas. Quizá cortar el camino, cruzando por un enorme descampado. Son otra vez el gemido, más cerca y en la espalda un frío helado. Y perdí lo que tengo de serio. Las redes sociales no ayudan, las redes sociales escapan al poder del colegio. La sociedad cree que el colegio tiene el deber de interiorizarse por lo que pasa en las redes sociales y está muy lejos de poder hacer eso, porque las redes sociales vienen desde la casa. Nosotros desde el colegio como profesores no podemos controlar lo que un chico sube a Instagram o a Facebook o a Twitter o en la red social que elija. Y muchas veces tenemos inquietudes de padres que piden que el colegio colabore. Nosotros obviamente prestamos la colaboración y todo el equipo que trabaja con el tema, pero es muy difícil porque no se puede desactivar algo que se activa fuera del colegio. Creo que la violencia escolar empieza desde la casa ya, porque los nenes van con cierto... van en el colegio ya mal y empiezan a agredir verbalmente a los compañeros, o a veces por una pelea verbal ya se van también física. Y estos temas a veces pasan a mayores, puede ser fuera del colegio, empiezan en el colegio pero terminan afuera de la escuela. Porque estás detrás de una pantalla y no sabes quién escribe, entonces eso le da más poder a las personas para decir las cosas. Para mí la violencia escolar es discriminación, hacer bullying, por ahí por distintos nivel social o con textura del cuerpo, color de piel, te hacen sentir como que sos diferente. La discriminación empieza de las diferencias que surgen de los alumnos, aunque todos sabemos que ante la ley somos todos iguales.
pero los alumnos la amplían y buscan siempre la diferencia que hay en el otro para hacerlo distinto o inferior. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? La violencia en las redes sociales aumentó porque, o sea, por un lado, las redes sociales se hicieron para mayor comunicación, pero siempre está las personas estas que lo usan para otra cosa y que por ahí se ponen un anónimo y empiezan a molestar a otra gente. La discriminación siempre está presente. A veces no se nota tanto, pero siempre hay discriminación. En mi colegio hay varios chicos que tienen problemas, o sea, así motrices o algo. Entonces siempre escuchar un comentario de que se ríen de él o algo de eso. Es feo estar en una situación así y que no me gustaría pasarla y por lo tanto tampoco estaría bueno que un compañero o un amigo pase por esa situación. No es bueno que por ejemplo, por una religión o por algo así te traten como una persona diferente cuando no lo sos. O sea, sos igual a yo, todas las personas son iguales. De las redes sociales amplía el bullying porque es como que lo lleva a un cierto punto de que lo expone al otro al verse en una red social o buscarle los defectos para exponerlo. Hay que enfrentar el problema de la violencia y del bullying. No hay que decir, ay, esto no es, y estigmatizar al chico que ha sido víctima de bullying o tomarlo desde un punto de vista más light, digamos, porque muchas veces uno habla con los padres y los padres no quieren reconocer esto, de que su hijo está haciéndole bullying a otro. La víctima sí, pero el victimario generalmente no se hace cargo. El bullying y el ciberbullying son dos de las formas que tiene la violencia por estos días. En realidad podríamos hablar ya no de la violencia, sino de las violencias por la gran cantidad de hechos que pueden producirse y que se consideran violentos. Incluso aquellos que son verbales, que por ahí tendemos a analizar, pueden ser el inicio de lo que sería una consecuencia importante que puede terminar o devenir en lo que se denomina bullying. Que en realidad también hay muchos cuestionamientos a usar esta palabra porque en el último tiempo tendió a popularizarse tanto que terminó vaciándose de contenido. Digo, hoy hablar de bullying es como hablar de sí, sabemos de lo que se trata, pero cuando decimos no, sabemos realmente que es un hecho violento, que trae consecuencias que a veces son fatales para los adolescentes, para lo que son las huellas psíquicas que deja en un chico ser tomado, como decíamos en nuestra época, de punto por 4 o 5 compañeros. Y también cuando decimos siempre hubo bullying, pero también es cierto que cuando decimos siempre hubo bullying, siempre hubo chicos agredidos, siempre hubo aquel que era el blanco de todas las cargadas, de todos los golpes. ¿Qué teníamos de hijo? Muy pocas veces la violencia ha tomado tanta belicosidad y se ha naturalizado tanto. Digo, cada vez que decimos esto siempre pasó, es poner un manto sobre algo que no debiéramos poner y entender que el bullying es muy feo para el que lo pasa y muy fácil para el que le sucede, ¿no? No cuesta mucho ponerse en el lugar de esa persona. Pero como tenemos aquí un psicólogo, me parece que le va a dar mejor enfoque que el que yo le estaba dando, que tiene mucho que ver con esto de la cotidianeidad, pero que deja huellas psíquicas increíbles ese maltrato. Sí. Bueno, me parece que en principio entender o
digamos, clasificar qué es el bullying. El bullying básicamente es violencia entre pares, ejercicio de poder del mismo nivel, entre pares. No es que es una violencia que se ejerce alguien que tiene poder contra alguien que no lo tiene, como, digamos, en términos generales se puede entender la violencia en la sociedad. Esto tiene que ver con los pares. En principio, ¿no? Esto es el ABC del bullying. Digamos, son niños que ejercen poder entre sí. Esto produce un sufrimiento psíquico. Pero digo, me parece interesante que ahora esté relacionado el bullying con el ciberbullying, porque, digamos, por lo menos yo, digamos, el análisis que vengo haciendo en relación a esta problemática, es que si bien esto de las instituciones, qué instituyen las instituciones, qué es lo que sucede en la escuela, qué pasa con la violencia entre los jóvenes, entre los niños, a mí me parece que es muy interesante empezar a pensar cómo la época va marcando subjetividades. ¿Qué es lo que quiero decir con esto fundamentalmente? Tendemos a pensar que la violencia es algo inherente al sujeto y esto indudablemente es así. Lo que antes se podía considerar, que en algún momento hablábamos de los juguetes bélicos, los juguetes que podían producir cierta cuestión en relación a la violencia, esto estaba en relación a la ficción, a lo que podíamos pensar como el juego natural de los niños. Esta forma de poder canalizar estas pulsiones, esta necesidad de mostrar algo de lo que el sujeto puede pensar como violento, ¿no? Esto de la guerra, esto que hemos jugado todos, ¿no? Y que en algún momento, bueno, esto tiene que tener alguna conducción, ¿no? Pero fíjense que ya hoy decir juguetes violentos, armas, digamos, ya no está dentro de la polémica. ¿Y por qué? ¿Por qué no está dentro de la polémica o dentro de lo que podríamos pensar como el primer plano de lo violento? Sí, sino o de la preocupación. Las interacciones humanas, como si algo de lo preocupante como violento. No los juegos, sino la cuestión del poder. Y me parece que ahí hay un punto interesante, y recupero esto que decía de relacionarlo con el ciberbullying, y es la imposibilidad de pensar o de diferenciar la realidad a lo que no es real. Digo, hace poco tuvimos un caso de un docente envenenado, ¿no? Esto de que ya no estemos pensando que de hacer desaparecer a otro sea ficcional, decir, bueno, yo lo mataría. Digo, pero esto se puede hacer realmente porque justamente el campo de la ficción y de la virtualidad tiene distintas consecuencias. La ficción sabemos que hacemos de cuenta que. En cambio, en la virtualidad todo está puesto de manera tal que esto pueda ser cierto, pueda ser real y tener consecuencias dentro de la subjetividad. Ahora, cuando nosotros decimos la no consecuencia dentro de la subjetividad que se vincula a la cuestión de la cibernética, también tiene sus riesgos, pero en particular cuando esa violencia es evidente, como es la del bullying en el contacto personal, sí, a veces también es más fácil no verla. En lo cibernético hay una cuestión que no es lo real, pero aún en lo real hay mucho no mirar aún viendo. Sí, bueno, en realidad esto tiene que ver con cómo las instituciones naturalizan y ven a la violencia. Porque, a ver, lo que sucede es, ¿qué hacemos con estos chicos? Esta es la pregunta que atraviesa a cualquier docente. ¿Qué hacemos con estos chicos? Digo, me parece que la pregunta es empezar a... Digo, ya no tenemos respuestas, demasiadas respuestas, o por lo menos en las escuelas no hay respuestas concretas, reales, que sean efectivas a la hora de poder pensar estas cuestiones. Me parece que lo interesante es empezar a realizarnos preguntas sobre este tipo de cosas. Y hay una autora interesantísima, argentina, una psicoanalista que se llama Silvia Bleichmar, y ella habla de construcción de legalidades. Digo, ¿cómo empezamos a construir legalidades dentro de cada institución? Digo, porque, a ver, la palabra hoy por hoy parece no tener la palabra, la función del adulto, la función del padre, lo que instituyen las instituciones, digamos, empieza a no tener un peso fundamental. Entonces, la recuperación de la palabra tiene que ver con esto de cómo construimos la legalidad. Sí, con respecto a lo que vos decías, un poco con respecto a las posibilidades de las escuelas, las formas, si tienen o no soluciones, si tienen o no caminos para seguir.
la escuela tiene muchos caminos a veces que son cercenados, o que son cortados, o que son invadidos por los factores externos en los cuales vive. Bueno, pero la escuela es una comunidad educativa. Se compone se necesariamente hace, de padres y de elementos por externos supuesto, como es el entorno pero de la escuela, a veces la lucha es el dispar. condicionamiento barrial. Digo, Es lucha una dispar escuela muchas veces, no es en sí misma una escuela, es una comunidad educativa y así es como se ¿Seguro? la denomina. Entonces esos factores externos son necesarios también en ese ámbito Pero educativo. por supuesto que son necesarios. Lo que estoy diciendo yo, no que no sean necesarios, sino que esos factores externos cortan las posibilidades de mayor concientización en cuanto a la violencia, porque existe una gran violencia también desde afuera. Bueno, me parece que ahí está un problema, digamos, fundamental, y es, ¿podemos pensar que esto es externo? Claro. Digo, porque, sí, digamos, en la escuela si no, digamos, ahí nos encontramos con que si lo podemos suponer como que es externo, no hay mucho que hacer desde la escuela. Sí, lo que se hace en la escuela es el trabajo de concientización, el llamado a la reflexión, hay gabinetes, hay tutorías, hay muchos factores que desde la escuela se hacen para poder frenar el tema de la violencia, el trato con los compañeros. Se trata y mucho esta temática dentro de la escuela. Lo que sí es cierto es que la escuela tiene un tiempo limitado y que afuera es donde mayor parte de las horas pasan los chicos, y que bueno, a veces hace desestabilizar ese trabajo de concientización que hace la escuela. Es sin duda desde afuera la violencia que está generada. Entra a la escuela, existen, bueno, hubo un caso ayer de un chico que en el Normal 2 ha llevado un arma. Bueno, existe, la trae de afuera, ¿sí? La escuela es, como siempre digo, es la cajita de resonancia de todos los problemas que vienen desde afuera. Sí, bueno, evidentemente habrá que pensar cuál es el lugar de las instituciones en relación a esto del adentro y el afuera, ¿no? Porque el afuera está invadiendo de manera casi abrumadora a lo que es la institución educativa. Entonces, digamos, esto de lo permeable o de lo impermeable hace a que, digamos, necesariamente tengamos que pensar a las instituciones desde otro lugar. No estamos en la modernidad donde los niños podían tranquilamente sentarse uno detrás de otro y respetar a la palabra del docente y además creerle al docente que lo que dijese sea cierto, ¿no? Que la palabra del docente es una palabra verdadera. Digo, esto, digamos, está teniendo muchas dificultades, ¿no? Y por ahí pensar el adentro y el afuera y la violencia que está afuera, que llega a la escuela, es también a veces la excusa perfecta para no hacer nada. Porque es lo que me viene desde afuera y cuando ingresó, digo, me da el argumento perfecto para no hacer nada. ¿Quién no hace nada? La escuela se hace, Beatriz. No digo que la escuela no haga nada, digo, pero es el argumento más fácil en el cual se cae, digo. Y es verdad, está 4 horas, pero pueden ser 4 horas muy productivas, digo, en ese sentido. No sé, quería comentar algo. En relación a eso, es interesante pensar, digamos, cuál es o cuál podría ser un lugar posible para la escuela, ¿no? Digo, si pensar efectivamente que un niño o un joven está en la escuela para construir un presente o para construir futuro, ¿no? Porque, digo, en ese sentido, si nos quedamos que, digamos, lo que sucede en la sociedad son cuestiones violentas y tendríamos que educar para pensar a un chico violento, digamos, tendríamos que educar para que se defienda, en todo caso. ¿Para qué? Es que estamos atrás, corriendo de atrás. Bueno, esa es una cuestión que yo le quería preguntar también, ¿no? Es decir, cuando vos analizás el tema de violencia, debe haber multiplicidad de causas, de hechos que se manifiestan como violentos, por un lado, ¿no? Por un lado. Y la otra, a mí me gusta mucho pensar en la escuela como aquella que rescata sueños y le da sentido. Y yo porque vengo de la escuela secundaria fundamentalmente, es decir, uno trabaja con adolescentes. Y me parece que el adolescente que va encontrando sentido a la vida, es decir, un para qué, un por qué de estar en la escuela y no solamente prepararse para trabajar, que es una de las tantas cosas que la escuela debería darte, pero me parece encontrar sentido a la vida más allá de esta mera preparación técnica. Me parece que es el gran desafío que tiene la escuela. Bueno, en ese sentido me parece que hay que
prestar particular atención en esto de no educar para el presente, sino para el futuro, ¿no? Digo, si no hay la posibilidad de construir esto que vos decís ciertamente, ¿no? En pensar en qué puede identificarse un niño, un joven, cuál es la idea de futuro, qué posibilidades tiene dentro de esta sociedad o qué posibles sueños puede tener esta sociedad, difícilmente podamos pensar qué hace un niño 4 horas en la escuela, ¿no? Claro. Alejandro. No, yo quería aprovechar también tu otra profesión de psicólogo, y ustedes están por ahí hablando de la situación en general, de la escuela, de la afuera, de cómo cambia la sociedad y la violencia. Pero lo que te quería preguntar también, ¿cuáles son los efectos psicológicos de ese chico que sufre y cómo se trata al chico que lo ejerce? Es decir, ¿cuál es el tratamiento que se da? Porque una cosa es el análisis que se da en la sociedad, en la escuela como sociedad o como caja de resonancia, cuáles son los mecanismos que tiene la escuela. Ahora, con el chico que lo sufre, ¿tiene consecuencias psicológicas que por ahí pueden perdurar o pueden tener una modificación en su personalidad futuro por haber sufrido? ¿Y qué se hace desde el punto de vista de la psicología con el chico que lo ejerce? Son las dos víctimas. No, y en realidad son dos víctimas. Eso hay que tenerlo de siempre la mirada presente. más interna de cada uno de los dos, más allá de la sociedad. Lo que pasa es que también hay que desandar muchas veces cuando decimos son los dos víctimas y que lo plantea el concejal. Bueno, lo que pasa que una de esas víctimas es más fácil de culpar que la otra, porque a la luz del concepto social, una es víctima y el otro es victimario. Más allá de que ese victimario sea una víctima de otra cosa, digo, también es desandar la nomenclatura y los roles de cada uno. Sí, y ahí deberíamos hacer una diferenciación. Cuando hablamos de niños no podemos hablar de culpables ni de responsables, sino, digamos, de una problemática. Esto por un lado, digamos, porque si no tendemos a pensar que los chicos tienen toda una intencionalidad y toda una posibilidad simbólicamente de responder ante situaciones que no pueden manejar efectivamente. Digamos, en esto que decía recién sobre la realidad y la ficción, que podría ser todo un juego, ¿no? Esto de cargar, etcétera, que además todos hemos pasado por estas situaciones. Esto, digamos, es inherente, casi podríamos decir, a la infancia, que en el caso de la juventud o el joven es bien diferente la posibilidad de pensarlo, ¿no? Porque en este caso sí podemos pensar una responsabilidad y una construcción de un sujeto ciudadano que en el caso del niño todavía es un niño que tiene que estar resguardado por un soporte de algún adulto, ¿no? Esto en principio, ¿no? Para no pensar y demonizar a la niñez, que es casi, digamos, una herramienta de lo más fácil, que estamos cayendo en un error gravísimo porque dejaríamos de sostener a la infancia, si suponemos que hay culpables, ¿no? En este sentido. Los invito a hacer un parate aquí con el tema porque, bueno, el programa avanza. Vamos a compartir ahora otro material que registrábamos en colegios y decíamos en la apertura que estamos en plena época de despedidas. Qué mejor que despedirse de la escuela en séptimo o en quinto. La verdad que son los mejores momentos de estos dos estamentos. En el inicial uno no se da cuenta porque a los 5 años no tiene muy en claro qué es lo que está terminando, pero lo cierto es que nos fuimos hasta el Colegio San Martín de Porres, donde tradicionalmente los chicos del año anterior despiden a los que se están yendo. Muy pequeña, es un barrio muy pequeño, es casi como un pueblo aledaño a Rosario, pese a estar dentro de la circunscripción de Rosario. Y bueno, hay un espíritu de comunidad muy grande. A mí me gusta mucho esta escuela porque mi mamá también empezó acá, vino desde muy chiquita y ella decidió mandarme a esta escuela porque sabe que acá son muy buena gente y te enseña muchas cosas. Para mí la escuela acá mi segunda casa porque de chiquito, desde que crecí estoy acá, los profesores me dieron mucho apoyo, son como una familia. Yo vengo a esta escuela desde muy chiquita. Lo que más me gusta de venir a la escuela es estar con mis amigos, conocer gente nueva. Volví solo y cansado por la caída de otro ángel eléctrico.
Hoy hicimos una misa en el patio de la escuela como cierre del año. Me enseñan, aprendo y si no tenés secundario terminado no te reciben en el trabajo. Y me siento nerviosa porque creo que va a ser muy difícil terminar, pasar a otro lugar y va a ser muy difícil aprender cosas nuevas acá. Va a ser mucho más difícil las materias. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van 2 meses que no lo he vuelto a ver y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Me hicieron una misa como de despedida. En la escuela los valores que me enseñó a mí fueron compañerismo, amistad, solidaridad, responsabilidad. Y siento como que es mi casa, pasé mucho tiempo, hice muchos amigos y me llevo muy bien con todos. Yo le diría a los chicos que no llegaron a la secundaria o que dejaron a mitad de año, que no valoraron porque el día de hoy tenés que terminar la escuela terminada para trabajar, para hacer cualquier cosa y si pueden, que se hagan un EMPA por lo menos, para la vida, porque le va a servir. Y después cuando tengan el día de mañana los hijos de ellos, van a decir, pude terminar la escuela. Y sería lindo tener eso. Qué lindo momento, despedirse del colegio. Si bien tiene algo de nostalgia, llegar a 5º año, pensar que lo peor que te puede pasar es que vas a empezar a trabajar, por ejemplo, si no vas a seguir la universidad, pero sin lugar a dudas, terminar 7º, terminar 5º marcan la vida de cualquier persona. Me estoy riendo porque en realidad estoy escuchando los comentarios. Sí. ¿Vos te acordás cuando terminaste 7º? Sí. Pero me gustó mucho más el final de 5º. De 5º. Yo en 7º me puse a llorar. Me acuerdo que pusieron una canción. Pero a mí no me emocionan las cosas. Pero vos, porque vos, ¿qué querés que te va a emocionar? Vos sos más dura. Yo me emocioné y me puse a llorar. Cantaba esa canción, Se va la luz, se esconde el sol. Y me puse a llorar. Ni conozco la canción, que el borde. Y la canción de la amistad, ¿no la conoce? No. Bueno, Beatriz, googlea vos que haces ese 5º, 7º. 5º. 5º, ¿por qué? Porque como 5º es el viernes del ciclo educativo. 5º es mucho más llevadero. Son muchos viernes. Claro, son muchos viernes, 5º. 5º. Ricardo, 5º o 7º. 5º porque está más cerca en el tiempo. Y lo recordás mejor. Claro, exactamente. Si hay otras cosas más. Es más, el viernes pasado nosotros cumplimos 25 años de egresados en Gaboto. O sea, todavía seguí teniendo esa historia en común compartida hasta el día de hoy, ¿viste? Entonces me parece que está más fresca todavía. ¿Fer? Y yo creo que 5º, pero digamos pensando en la función de él de historiador es porque uno tiene más conciencia de que ha tenido historia, ¿no? Claro, en Jardín de 5 no te enterás lo que estás terminando. En 7º grado en realidad es el pasaje a Ahora soy grande. El pasaje a Soy grande. Exacto. Y 5º es
Es lindo y es tirar los últimos cartuchos, porque después la vida, dijo, se termina. Sí, ahí hay una conciencia de protagonismo y de futuro que, bueno, uno sabrá. Claro, otra Yo a lo cosa. mejor quinto, no lo tengo tan así arraigado, porque como me echaron en segundo año, tuve que cambiar de escuela. Entonces, bueno, a lo mejor será por eso. El educador, mire qué buen ejemplo, programa educativo. Y te digo que me llevé educación física 2 veces. Soy Profesor de educación física, ¿no? Un tipazo. Viste, me la llevé 2 veces. Bueno, hasta acá llegamos. Así es, pasó. Se nos fue el programa volando. La verdad que profundizamos muchísimo en contenido, eso es siempre bueno. Y es lo que da sentido a este programa, explayarnos en cosas en las que normalmente no hay tiempo de explayarse en los medios masivos de comunicación. Ricardo, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, mucha suerte con el libro, en venideras ediciones y venideras historias. Bien, muchas gracias. El día 11, jueves 11, lo estamos presentando en San Lorenzo, digamos, en Richieris al 700, también como para comentar a los compañeros de la región que vamos a estar ahí. Bueno, además está en un cable regional, así que invitación abierta para que puedan 18:30 horas. Fer, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, me sentí muy cómodo. Tengo ganas de seguir hablando. Bueno, háganlo, pero ya fuera de cámara. Alejandro Rosselló, muchísimas gracias por estar. Gracias también por lo otro, lo que hablábamos al principio, por el empuje que tiene que ver con algunas cuestiones que se vinculan directamente con la Cuenten con nosotros y con todo el PRO para esa iniciativa. Gracias. Gustavo Gelborn, gracias. Bueno, hasta la próxima semana, Beatriz. Nos estamos despidiendo, esto ha sido Juntos a la Par. Recordarles que se emite por televisión regional los días sábados a las 12 del mediodía, los martes a las 16:30 horas y los jueves a las 11 de la mañana. Tienen un montón de días y horarios en el cual pueden encontrarnos, así que los esperamos en cualquiera de estas emisiones. Juntos a la par.